hermanos, nos reunimos un día más para la celebración de la Eucaristía, en la que el Señor nos invita a escuchar y dar acogida a su palabra. El Señor lo llena todo y por eso es imposible huir de su presencia. Hoy recuerda la Iglesia a San Cornelio y a San Cipriano. San Cornelio fue elegido papa y afirmó el poder de la Iglesia para perdonar a los apóstatas y fue desterrado por su fe. San Cipriano era de familia pagana. Convertido al cristianismo, llegó a ser obispo de gran cultura. Fue decapitado y es el primer obispo africano mártir. Iniciamos ahora esta celebración y juntos cantamos con gozo. Den al Señor sus alabanzas, denle poder, honor y gloria a una voz, canten un himno al Señor. Den al Señor sus alabanzas, denle poder, honor y gloria a una voz, canten un himno al Señor. En 7 días creó Dios el mundo, Adán pecó y perdió el cielo. Jesús vino para redimirnos, murió en la cruz y nos salvó. Den al Señor sus alabanzas, denle poder, honor y gloria a una voz, canten un himno al Señor. Den al Señor sus alabanzas, denle poder, honor y gloria a una voz, canten un himno al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hermanos, dice la carta a los Hebreos que recordemos a los pastores que nos han precedido en el signo de la fe, imitando el desenlace de su vida. Y hoy en esta memoria de los santos Cipriano y Cornelio y Cipriano, recordamos a 2 mártires, 2 que han manifestado el supremo testimonio de la fe, dando la vida por Jesucristo. Y eso es de lo que se alimenta el cristiano al acercarnos a la Eucaristía. Ahora reconozcamos humildes nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, por tu inmensa bondad, te pido que tengas piedad. Señor, por tu inmensa bondad, te pido que tengas piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, por tu inmensa bondad, te pido que tengas piedad. Señor, por tu inmensa bondad, te pido que tengas piedad.
Oremos. Dios nuestro, que diste a tu pueblo como pastores, solícitos y mártires invictos, a los santos Cornelio y Cipriano, por su intercesión, fortalece nuestra fe y constancia, y concédenos trabajar generosamente por la unidad de la Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En la Iglesia se pide con insistencia por las personalidades con especial responsabilidad en la Iglesia y en la sociedad. La razón es que de la acertada gestión de los dirigentes depende en buena parte el bienestar de los dirigidos. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, te ruego, lo primero de todo, que hagáis oración, plegaria, súplicas, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan cargos, para que podamos llevar una vida tranquila y apacible con toda piedad y decoro. Eso es bueno y grato ante los ojos de nuestro Salvador Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues Dios es uno, y uno solo es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos. Este anunciador y apóstol, digo la verdad, no miento, maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero que sean los hombres los que recen en cualquier lugar, alzando las manos limpias de ira y divisiones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito el Señor, que escuchó mi voz suplicante. Bendito el Señor, que escuchó mi voz suplicante. Escucha mi voz suplicante cuando te pido auxilio, cuando alzo las manos hacia tu santuario. Bendito el Señor, que escuchó mi voz suplicante. El Señor es mi fuerza y mi escudo, en Él confía mi corazón. Me socorrió y mi corazón se alegra y le canta agradecido. Bendito el Señor, que escuchó mi voz suplicante. El Señor es fuerza para su pueblo, apoyo y salvación para su ungido. Salva a tu pueblo y bendice tu heredad. Sé su pastor y llévalo siempre. Bendito el Señor, que escuchó mi voz suplicante. Bendito el Señor, que escuchó mi voz suplicante.
nos encontramos ante un caso de fe admirable y admirada. El evangelista pretende poner en relieve la mentalidad universalista de Jesús que insiste, repite y elogia la fe del centurión. Entonemos del aleluya antes de la proclamación del evangelio. Purifica, Señor, mis labios y mi corazón, como purificaste los del profeta Isaías con un carbón encendido para proclamar dignamente tu santa palabra. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, no soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra, y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi criado, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él. Y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues hermanos, en esta memoria de estos dos mártires del siglo III, por tanto de los primeros cristianos, esta lectura de hoy, que corresponde a la semana 24ª del tiempo ordinario, como que viene anillo al dedo, porque escuchando a San Pablo, al hablarle a Timoteo en la primera lectura de hoy, vemos a un San Pablo que no encuentra mejor manera que transmitir a un hijo espiritual a Timoteo, que tiene a cargo una iglesia. Timoteo es obispo de una iglesia local y por tanto allí es el pastor que tiene que ser modelo de la fe de los que están siguiendo a Jesucristo como el rebaño a su pastor. Y el rebaño sigue las indicaciones del pastor. Y eso es lo que hace que la iglesia, entendida como una gran familia de Dios, persevera al sol de hoy. Porque todos en ella, en la iglesia, nos sentimos fieles y como fieles como ovejitas. Y seguimos a un pastor.
que el supremo pastor es Jesucristo y ha dejado en la iglesia pastores visibles. Esos eran los apóstoles, ese es Pedro a cargo de la iglesia de Roma, y hoy día sus sucesores, el Papa, los obispos. Estamos en un entorno de iglesia donde nos entendemos como una familia y en ella todos somos fieles, todos somos ovejas. No vamos al garete, no vamos cada uno haciendo su propia agenda y siguiendo su propio estilo de acuerdo a sus conveniencias. En la iglesia hay obediencia, hay jerarquía. Descubrimos en nuestros pastores la voz del buen pastor. Por tanto, en el consejo que Pablo le transmite a Timoteo para que instruya en la fe, para que enseñe cómo se vive el cristianismo, como decimos en Puerto Rico, en arroz y habichuela, o sea, en concreto, de una manera práctica y material. La fe no es algo etéreo, superficial y arcano, donde uno pues recibe una iluminación por su cuenta y vive como a su estilo. La fe se concreta en pequeños detalles. Decía el Papa Francisco en este último viaje que hizo a Madagascar, hablándole a unas religiosas de clausura, de vida contemplativa, le decía: el cielo se gana con pequeños actos de amor. Esa frase a mí me conmovía, porque nunca mejor dicho, es lo que siempre nos han enseñado los santos. Uno va al cielo llevando a cabo en la tierra pequeños actos de amor. Y uno de esos actos tan sencillos, lo que Pablo le enseña a Timoteo, es que mira, tenemos que rezar, tenemos que elevar las manos limpias al cielo y rezar por todos, porque Dios quiere que todos los hombres se salven, no se le escapa uno. Hay que tener una actitud de apertura, de acogida, de intercesión por todas las almas. Y una de esas personas por las que hay que rezar mucho, que está al frente de una sociedad, son los que gobiernan, son los reyes, son los que tienen la autoridad civil. Qué interesante, pues, porque si nos dejamos llevar de la historia, usted recuerde siempre que el cristianismo estaba proscrito, estaba prohibido por el Estado hasta el siglo IV, hasta la época de Constantino. Por tanto, hacerse cristiano en el siglo I, siglo II y siglo III era proclamarse enemigo del Estado. Y era, por tanto, también estar sujeto y ser objeto de persecución y estar expuesto a la muerte. Y esos primeros cristianos del siglo I, II y III, ¿qué punto de referencia tienen para ellos vivir, como decíamos, en concreto, esos pequeños actos de amor que me salvan? ¿Qué punto de referencia? ¿A dónde miro? Pues a San Pablo, como vivieron los apóstoles. Y es Pablo el que le dice a Timoteo que recen por las autoridades, que los hombres vean en el pueblo de Dios, no revolucionarios, no gente que está tumbando cabezas, no. Aquí rezamos por todos. Usted dígale esto hoy a un país donde quizás tenga por autoridad a un sistema comunista, donde a lo mejor la autoridad es persecutoria contra los cristianos, donde a lo mejor los cristianos ahí son minoría y para colmo están aplastados, sin derechos civiles, sin derechos humanos respetados, donde están expuestos al escarnio, a la humillación, al desprecio, al desprestigio. Y que le digas tú a ese cristiano: oye, reza por esos que están en la autoridad, porque Dios quiere salvarlos. Pues eso sin duda nos pondría a nosotros en una actitud: espérate, esto no es de este mundo. Leíamos estos días la regla de oro del Evangelio, en la semana pasada, Lucas capítulo 7.
tú trata a todos como te gustaría que te traten a ti. Esa es la regla de oro del cristianismo. Vas a rezar por esa autoridad que a lo mejor está masacrando a la iglesia, siendo injusta, rezando por ellos, pidiendo para que tengamos tiempos de paz, decía hoy San Pablo en este texto, ¿no? Ahora trasladémonos un poquitito al siglo III, que es la época del Papa Cornelio y del obispo Cipriano, del que hoy celebramos. Es interesante porque en ese momento, como decía, se perseguía a los cristianos. ¿Y qué pasaba? La naturaleza humana se da la debilidad. Habían cristianos que por la persecución caían, le llamaban lapsis, los caídos. Es decir, que sucumbían ante la presión del Estado porque le obligaban a renegar de la fe cristiana. Y muchos de ellos por debilidad, ¿quién no ha experimentado la debilidad en su carne? Caían. Y luego, al paso del tiempo, se arrepentían. La misericordia de Dios seguía tocando el corazón y esos cristianos caídos, lapsis, pedían volver a la iglesia. Y se plantea un problema pastoral en aquel siglo. ¿Se les debe dar el perdón a esos cristianos que renegaron de su fe y que ahora están arrepentidos y quieren volver a la iglesia? Pues habían disputas sobre ese tema. Uno de ellos era un sacerdote que se llamaba Novaciano de Roma, que era muy rígido, muy duro. Y decía, no se le debe dar ningún perdón, que aprendan. ¿Para qué renegaron de Cristo? El que reniega de Dios, pues ahora condenado. Y sin embargo, habían pastores con el corazón como el de Cristo que decían, pero ¿por qué no voy a perdonar si Dios me ha perdonado a mí? ¿Y cuántas veces? Uno de ellos era Cornelio. Entonces el papa de aquel momento, se llamaba Fabián, muere. Y toca elegir al próximo sucesor del Papa. Y parece que los que estaban en más competencia, por decirlo de alguna manera, candidatos a ser sucesor del Papa Fabián, era Cornelio y era el Novaciano que era rígido y que no quería que se perdonara a los lapsis. Pues ¿a quién escogió el pueblo de Dios? Al que tenía el corazón suave, misericordioso, de acogida. Ese es San Cornelio. Pues mira, va a ser papa por poco tiempo, por 2 añitos, porque en medio de la persecución, el emperador de ese momento, Galo, lo destierra y lo manda a matar en el año 253, pleno mitad del siglo III. ¿Y quién es el otro Cornelio del que estamos hablando? Cornelio, que está pastoreando la Grecia en las mismas circunstancias históricas, bregando con cristianos que habían caído, que otros son más fieles. Él escuchaba hablar del famoso Novaciano que era tan duro y que tenía ataques de celos porque no le escogieron a él de papa y le hacía la vida de cuadrito a Cornelio. Y Cipriano de Cartago, el norte de África, era famoso por su elocuencia, por su autoridad, por su doctrina. Y él se da cuenta, pero este Novaciano, haciendo de díscolo, ¿no?, desobediente, ridiculizando a Cornelio, al Papa, eso no es de Dios. Esa actitud desobediente y ¿cómo se llama?, soberbia, eso no es de Dios. Y por tanto, Cipriano dijo, no, yo estoy con el Papa, que tiene misericordia, que enseña lo que es el perdón, que acoge a todo el que cae, y en su diócesis también. De hecho, es el santo Cipriano el que escribe en una de sus cartas, no puede tener a Dios por padre el que no tiene a la iglesia por madre. Él se fue por el discernimiento. Uno tiene que estar siempre unido a la iglesia, a la cabeza, a los pastores que son reflejos del corazón de Cristo, buen pastor,
que dio la vida por todos, y que como San Pablo le enseñaba a Timoteo, oye, enséñale a los cristianos que para tener una vida tranquila y apacible, con toda piedad y decoro, que recen por todo el mundo, también por las autoridades, para que rijan con justicia, con misericordia y haya paz. Eso es lo que le agrada a Dios. Así que este ejemplo de Cipriano y Cornelio, que también va a morir mártir Cipriano unos años después, hacia el 258, y que él mismo venía de una familia pagana. Este Cipriano viene de gente del África que venían del paganismo, y él conoce a Jesucristo, que le transforma el corazón, que le abre el entendimiento para entender cómo Dios tiene misericordia, que lo llamó a él de las tinieblas a la luz. Y eso es lo que él va a vivir como obispo, y lo que van a reconocer en él como modelo. Pues todo esto dicho ahora a la luz de lo que hoy habla Jesús en el Evangelio, con el famoso centurión, que por ser un centurión romano, estamos hablando de una persona que no pertenece al pueblo hebreo, al pueblo de la alianza, al pueblo elegido. Y que sin embargo este centurión del que habla el evangelista Lucas, dicen los mismos fariseos que van a donde Jesús, mira, ayúdalo, porque ha sido bueno con el pueblo, le ha construido la sinagoga. Se ve que aún fuera del pueblo elegido hay almas nobles, hay corazones buenos, hay gente que por ser fiel a su propia conciencia, tienen una ley natural que respeta, que se da cuenta que hay bondad en el corazón humano. Sin ser cristiano y sin ser hebreo, este señor hacía el bien. Pues es el caso que estamos escuchando, donde Jesucristo pudo haber dicho, oye, yo he venido a las ovejas descarriadas de Israel. El Cornelio, pues que se quede en su casa, pero no. El Cornelio, el centurión. Y en el Evangelio que leemos, vemos cómo este centurión no se sentía digno de presentarse ante ese maestro que ya él escuchaba, que hacía el bien a todos, que curaba enfermos, que su doctrina no era como la de los demás fariseos, que su autoridad estaba como avalada de sus obras, ¿no? Este vive como predica, y se ve que tenía ya una fe natural en ese Jesús. Y por eso dice que envió unos legados, porque tenía enfermo a un siervo que no era tampoco de su familia, era un empleado. Y él mismo dice, oye, yo no fui porque no me sentía digno, no tienes que venir hasta mi casa. Y qué hermoso, porque esas palabras de este centurión pagano van a quedar recogidas en la tradición cristiana, en la liturgia hasta el sol de hoy. ¿Cómo es que decimos tú y yo cuando venimos a la misa cada vez? Cuando el sacerdote nos presenta en sus manos a Jesús y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo responde la asamblea? ¿Cómo decimos tú y yo ante la fe de que en las manos de ese sacerdote está Cristo, mi Señor, mi Dios, el que me salva, el que me perdona? Decimos las palabras del centurión, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, con tan solo una palabra quedaré sano. Es una expresión tan hermosa que Jesucristo va a decir, óyeme, ni en Israel he encontrado tanta fe. Lo cual nos hace hoy considerar cómo Jesucristo también tiene esa apertura y acogida a todos, aunque no seas católico, aunque no seas del pueblo elegido, después que tengas en tu corazón una fe viva,
que la fe viva es la que tiene obras, que es la que obra con caridad. Y eso fue lo que él descubrió en el corazón de aquel centurión. No había encontrado en Israel tanta fe, es decir, una fe capaz de moverse por amor, de mostrar signos de misericordia, porque eso es una fe viva. Cuando Jesús elogia la fe del centurión, es que está diciendo, esa fe cambia corazones, esa fe transforma lo que toca, porque son los pequeños actos de amor que nos llevan al cielo, como decía el Papa Francisco. Y es lo que hoy, al considerar esta palabra en la liturgia, le queremos pedir al Señor. Señor, que la fe mía esté llena de esos pequeños actos de amor, que pueda acoger a todos, no despreciar a nadie, no descartar a nadie, aun al que me ha ofendido, que rece hasta por los que me persiguen, como hacían los cristianos en la primera época, que no sea rígido, que no sea duro, como le pasó a aquel novaciano del siglo III, y como combatió San Cornelio y San Cipriano en su época, acogiendo a todos los que estaban caídos, a los que se habían alejado de la fe. Que tengamos también nosotros ese corazón de apertura, porque está lleno de misericordia. Esa es la fe que salva, es la fe que necesitamos y que hay que pedir cada día. Señor, aumentanos la fe y que sea una fe que nos ayuda a alcanzar el cielo. Que así sea. Amén. Hermanos, en esta celebración donde presentamos al Señor nuestras necesidades con fe, acojamos la acción del Espíritu Santo en nuestra alma. Para que el Señor conceda a los cristianos humildad sincera, para que acercándonos a Él nuestra fe se haga más firme y robusta y nuestra disponibilidad más total, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Papa Francisco, nuestro arzobispo, todos los obispos, sacerdotes y diáconos muestren con sus actitudes el rostro de Dios, que se sale al encuentro de la humanidad, se revela tal cual es y quiere vivir en intimidad con cada uno, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor manifieste su amor y misericordia a los que diariamente planean y hacen el mal, nos libre de la indiferencia ante Él y haga germinar en todos la paz, el amor y el bien, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los consagrados, mirando a María, modelo de entrega total a la voluntad del Padre, vivan en un constante abandono a su voluntad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que al celebrar esta Eucaristía aumente nuestro conocimiento de Jesús y así, penetrando en su vida, demos un testimonio más convincente de nuestra fe y ayudemos a los que carecen de ella, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. También pidamos por todos los pacientes de cáncer. Quiero pedir en especial por Miri Oquendo de Endi. También por Berta Sardiña, por Berta Ramos y por todos los que conocemos, personas que están en esta lucha. Que el Señor les conceda salud y gracia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los jóvenes que se van preparando en las parroquias para la próxima Jornada Mundial de la Juventud y hacen distintas actividades. Que el Señor les dé siempre esperanza, optimismo, para perseverar también en ese testimonio y en las buenas obras. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge esta súplica, Señor, y las que en el corazón te confiamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oramos por la salud de Padre Antonio Robles, Fray Mario Rodríguez, Padre Fabián, sacerdote jesuita, Francisco Rivera,
Isia Janet Rivera, Milagros Cruz Vázquez, Daina Feliciano, enfermos de la familia Pagán Soto, Luis Rubert, enfermos de la familia Soltero del Corral, Ana Rivera Rodríguez, Dora Alvarado, Evelyn Vega, María Soto, Octavio Vega, Hermín Figueroa, José Mejías, José Gómez, Francisco Rivera, enfermos de la familia Román Arce, Marilyn Cruz Rivera, Víctor Reventós, Dora Burgos, Cano Reyes, Luis Carmona, Diani Sánchez y la mamá de Milton Burgos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de Jorge L. Aponte Camareno, Tabita Ortiz, Arnaldo Sánchez Díaz, Roger Fernando Rivera, Agraid Rivera Cintrón, Francisco Torres Correa, Jorge Ramos Nieves, Santos Gómez, difuntos de la familia Rodríguez Delgado, Francisco Payarés, Miguel Serrano, María Ortiz Albino, José Pérez, difunto de la familia Meléndez Meléndez, José Orlando Rivas, Orlando Torres, Lucinda Negrón, Severino Soto, Carmen González, María Nieves, José Vega, Gloria M. Arce, Petronila Rivera, Olga Cruz Rivera, Edis y Miguel Guardiola, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por el cumpleaños de Andrés Nieves y Herminia Rosado, y por una intención especial de Lizzy Vega, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y seguimos orando, hermanos, por los damnificados en las Islas Bahamas por el huracán Dorian. En las parroquias se están llevando a cabo muchas actividades. Que seamos generosos, que el Señor siga poniendo en el corazón de los puertorriqueños ese deseo de servicio, de entrega, de ayuda generosa, y que puedan salir adelante todos estos hermanos que han sufrido. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Todo lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor escucha tu voz. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor escucha tu voz. Me envolvía en redes de muerte, me alcanzaron los brazos del abismo. Caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, cambia mi vida. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor escucha tu voz. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, acepta la ofrenda que tu pueblo te presenta en honor de tus mártires.
Y así como la Eucaristía fortaleció en la persecución a los santos Cornelio y Cipriano, también a nosotros nos alcance la constancia en medio de las adversidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres glorificado por la alabanza de tus santos, y en su martirio se manifiestan las maravillas de tu poder, porque en tu bondad concedes ardor a la fe, inspira firmeza en la perseverancia, y das la victoria en el combate, por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles que te adoran, cantamos un cántico nuevo y te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Rezamos la plegaria primera, canon romano, donde se menciona a los santos Cornelio y Cipriano. Padre misericordioso, te pedimos humildemente, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones. Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, tomó pan
en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, servidores tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
humildad y confianza diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Paz contigo, hermano. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de todos nosotros, ten piedad de todos nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de todos nosotros, ten piedad de todos nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida, que se encuentra en el paraíso de Dios. Aleluya. El cuerpo de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Querido Padre, cansado vuelvo a ti. Haz que conozca el don de tu amistad.
vivir por siempre el gozo del perdón. En tu presencia tu fiesta celebrar. Pongo en tus manos mis culpas, oh Señor. Estoy seguro de que eres siempre fiel. Dame la fuerza para poder andar, buscando en todo hacer tu voluntad. Padre, yo busco tu amor. Padre, vuelvo a ti. Mira que tu hijo soy. Padre, vuelvo a ti. Padre, yo busco tu amor. Padre, vuelvo a ti. Mira que tu hijo soy. Padre, vuelvo a ti. Lo reconozco, a veces lo olvidé, que eres mi Padre y que a mi lado estás, que soy tu hijo y me aceptas como soy. Solo me pides, vive en sinceridad. Quiero sentirte cercano a ti, Señor, oír tu voz que me habla al corazón, sentirme libre desde tu libertad, ser signo vivo de la fraternidad. Padre, yo busco tu amor. Padre, vuelvo a ti. Mira que tu hijo soy. Padre, vuelvo a ti. Padre, yo busco tu amor. Padre, vuelvo a ti. Mira que tu hijo soy. Padre, vuelvo a ti. Oremos. Por estos misterios recibidos te suplicamos, Padre, que nos confirmes con tu espíritu de fortaleza, para que, a ejemplo de los santos Cornelio y Cipriano, demos fiel testimonio de la verdad evangélica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Agradecemos a Carlos Moya en la música. Él es de la parroquia San Antonio y nos avisa que van a tener una actividad los jóvenes que ya se preparan para la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que será en Portugal con la Virgen de Fátima. Y este domingo 22 de septiembre de 1 a 5 tienen una actividad de recaudar fondos para que cooperemos y apoyemos a los jóvenes.
Que tengan un bonito día. También al Santo Nombre que nos acompañan aquí presentes en la Eucaristía del Canal 13. Dios los bendiga a todos. Amén.